A reading from the book of Exodus. Lectura del libro del Éxodo. Moses did En aquellos exactly días as the Moisés Lord had hizo commanded. todo ajustándose a lo que el Señor le había mandado. El día 1 del mes primero del segundo año fue construido el santuario. Moisés construyó el santuario, colocó las bases, puso los tablones con sus trancas y plantó las columnas. Montó la tienda sobre el santuario y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el documento de la alianza en el arca, sujetó al arca las vaраlas y la cubrió con la placa. Después la metió en el santuario y colocó la cortina de modo que tapase el arca de la alianza, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro, y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro, porque la nube se había posado sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cuando la nube se alzaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, los israelitas esperaban hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre el santuario, y de noche el fuego en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Verbum Domini. How lovely is Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. my soul yearns. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. My heart and Mi my corazón y flesh mi carne cry out retozan to the living por God. el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Even the sparrow Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. blessed day. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. I had rather one day Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I am the vine, you are the branches. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, dice el Señor. El que permanezca en mí y yo en él dará fruto abundante. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to the disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece también a la red que echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y a los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo.
Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ya ven, un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Verbum Domini. Nascipi Christe. The opening line of today's first reading. La primera frase de la primera lectura de hoy me recuerda a uno de esos raros momentos cuando yo era niño y yo decía, pero yo hice lo que me dijiste. Y lo mismo con las Escrituras. Moisés hizo exactamente lo que el Señor le había mandado. El pueblo de Israel no decía eso muy a menudo. De hecho, principalmente la Biblia se trata de ellos contando sus propios pecados. De hecho, esa es parte del genio de Israel, que ellos estaban dispuestos a ser honestos y contar sus propios fracasos, algo que vemos a lo largo de los del Nuevo Testamento, también con los apóstoles. Pero cuando hacían las cosas correctamente, también quedaba anotado. Y tenemos que prestar atención a lo que era que ellos hicieron correctamente. En este caso, fue edificar el templo y todas las vasijas y especialmente el tabernáculo, que era el centro del templo. Lo que es interesante es que cuando miramos el Antiguo Testamento, en especial los primeros 5 libros conocidos como la Torá en hebreo o el Pentateuco, en ellos vemos en el capítulo 20 al 23 la entrega de las leyes morales. Se trata de un espacio bastante breve dedicado a las leyes morales. Luego vemos del capítulo 25 al 30, o 31 de hecho, y luego el capítulo 35 al 40, una descripción bastante larga y detallada del mandamiento de Dios acerca de cómo construir el templo y el arca y las vasijas. Y luego la forma en que lo hacen, y nuevamente en gran detalle. ¿Por qué es más importante describir? Nada más miremos el espacio del escrito. Recuerden, no existía papel, no utilizaban papel, usaban o bien papiro o pieles de animales, vellocinos, lo cual es caro en ambos casos. Así que si vas a usar más papel es porque pensabas que eso era algo muy importante. Pasaron mucho más tiempo y Dios les da muchas más instrucciones acerca de cómo construir esta arca de la alianza y la tienda y los utensilios. Más tiempo del que le dedica a darle los mandamientos. Y más aún, incluso un espacio mayor ha de ser otorgado a la forma en que se ha de celebrar la liturgia. Todo Levítico entero está dedicado, bueno, no todo, pero principalmente está dedicado a cómo se debe realizar la liturgia correctamente. Hay unas cuantas secciones acerca del código moral que más adelante se ven en Levítico, pero la mayor parte son detalles y también una advertencia en especial a los sacerdotes de que si uno no celebra la liturgia correctamente, es posible que Dios le quite la vida
ahí mismo en el templo, como sucedió con un par de los hijos de Aarón por abuso litúrgico. No era algo tolerado. De hecho, muchas veces los sacerdotes que tonteaban con la liturgia pierden la vida como castigo. Así que, ¿qué nos dice eso? Que la ley moral no es el tema principal para la revelación de Dios. Lo que es más importante es la alabanza. Para aquellos de nosotros que somos mayores, lo hemos aprendido del Catecismo de Baltimore, con la segunda pregunta del Catecismo. ¿Por qué me creó Dios? Para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida y ser felices con Él en la eternidad. Por eso Dios nos ha creado. La primera pregunta es ¿quién me creó? La respuesta es Dios. Pero luego, ¿por qué? Para su alabanza. Y la razón para redimir a Israel se enuncia desde el principio. El faraón pregunta, ¿por qué quieren ir al desierto? La respuesta es importante, ofrecer sacrificio. Y la alabanza era el punto alto de su propósito. Nuevamente, esta semana pasada, en Éxodo, escuchamos, en Éxodo 19, que estaban siendo llamados a ser un reino de sacerdotes, un pueblo sacerdotal apartado. ¿Qué está supuesto a ser un pueblo sacerdotal? Dar alabanza y ofrecer sacrificio. Y por esa razón, el énfasis, nada más en términos de el espacio invertido en las obras definitivas para Israel. Los primeros 5 libros son las obras definitivas de la Biblia para el pueblo de Israel. Y vemos esa gran cantidad de espacio que se le dedica a la alabanza. Y cuando hacen todo, describen cómo logran hacer todo y cómo arman todo, haciendo exactamente como el Señor les había mandado. Y en ese momento, la presencia de Dios desciende en la nube, y la nube cubre la tienda del encuentro. Porque no es solamente que el Señor quiera evocar de ellos su alabanza, también busca estar presente con ellos. Y la razón para el código moral es para ser dignos de dar alabanza, uno tiene que vivir en una relación correcta con Dios a nivel moral y una relación correcta con los prójimos en el nivel moral. Uno no puede ser injusto con el prójimo y pensar que Dios va a aceptar la alabanza de uno. Ese se convertirá en el mensaje de los profetas. Los profetas lo dirán muy claro. Algunas personas que no leen a los profetas con atención tratan de decir, oh, bueno, los profetas estaban en contra de ofrecer sacrificios. No, estaban en contra de que las personas inmorales vinieran a dar alabanza y no corrigieran sus vidas, ni se arrepintieran de sus pecados y pensaran que podían salirse con ofrecer sacrificios, aplacando a Dios y luego yéndose a seguir haciendo lo que ellos quieran hacer. Eso no era aceptable. Y eso continúa en el Nuevo Testamento. Recuerden cuando San Pablo ofrece su primera enseñanza sobre la Eucaristía en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Él dice, no pueden recibir la Eucaristía en estado de pecado. Por eso es que algunos de ustedes incluso se han enfermado, incluso han muerto, porque han recibido la Eucaristía indignamente. Esa importancia en la antigua Israel y en la iglesia, la nueva Israel, de ver el vínculo moral con la alabanza, es algo que tenemos que recordar, porque muchas veces la actitud que percibo de parte de algunas personas es cuando vienen vestidos como si viniesen de la playa, cuando vienen a misa, como diciendo, oh, que Dios me dé gracias por estar aquí, le estoy dando algo de mi tiempo, debería darme gracias, por haber yo venido acá.
Incluso that have the same theme. God, do you realize hay algunos himnos que cantamos en la misa I'm doing this? I've que tienen el mismo tema, all these people, and you know como diciendo, that I'm here. Dios, yo soy la luz del mundo, dame gracias por haber venido. The attitude towards worship. Esa es la actitud incorrecta hacia la alabanza, como si le estuviésemos haciendo a Dios un gran favor por dedicarle 1 hora a la semana. Más bien es que venimos Presence. And in tomando conciencia de su presencia. Y en la antigua Israel that cloud over the ark of the era cuando esa nube cubría el arca de la alianza y ellos permanecían there, staying put. And when the cloud en un solo lugar cuando la nube estaba ahí, y cuando la nube se movía, ellos se movían. Estar ante la presencia de Dios y ser atraídos por la presencia de Dios absolutely essential era absolutamente esencial their story para su historia through the wilderness. del recorrido a través del desierto. Areas in which we then have 2 áreas en las que tenemos que considerar esto. the same word from the La misma palabra de la traducción griega de este texto ground se encuentra en el Evangelio según San Lucas, when the angel Gabriel cuando el ángel Gabriel le dice a la Virgen María que el Espíritu Santo ha de cubrirla. That's why Por eso es que Arim en Kiriatim Arim o Abukosh, also se le llama también, is the place es el lugar donde el arca de la alianza, David before David brought it antes de que David la llevara a Jerusalén, threshing floor up there. hay un And piso, un tapete ahí, she was y supposed to build a church there. tuvo una visión de que debía construir una iglesia ahí, y se hizo. Se construyó sobre las ruinas de una iglesia antigua llamada la iglesia de Nuestra Señora del Arca de la Alianza, Because as the cloud porque así como el Espíritu Santo la cubrió a ella, como la nube cubrió el arca, ella entonces se convierte en el arca de la alianza nueva. El arca de la alianza antigua era una caja de oro que contenía los 10 mandamientos, algo de maná y el cayado de Aarón, la vara de Aarón. En tanto que el arca de la nueva alianza es una mujer que lleva a Cristo mismo, Dios Hijo, en su vientre. another way Pero entonces otra forma en la que también consideramos esto es que venimos a misa and in obedience y en obediencia al segundo mandamiento about not taking God's de name no tomar el nombre de Dios en vano y de mostrarle el honor y respeto debido. in the Recordamos que Cristo está presente en el Santísimo Sacramento. Por eso es que no es sensato hablar de la iglesia como el lugar de reunión si significa que las personas van a venir ahí y empezar a contar chismes y a platicar antes y después de misa sin dejar tiempo para el silencio de estar ante la presencia de Dios. than the presence of Es Jesus. como si mis chismes fueran más importantes que la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Pero no es así. Esa no es la actitud que debemos tener. Alabanza y adoración, sí. No enfoque egoísta en nosotros mismos. Silencio ante la presencia de Dios, sí. Pero chismosear y platicar, no. Again, I'm here. Y You nuevamente, want to talk to me about what I know? No, no, no. anunciarle a todo el mundo Because que it's not he small llegado y que soy el más importante, no. are the problem. Porque me doy cuenta que no son los niños pequeños lo que son el problema. A menudo, muchas veces, he salido para hablar con miembros adultos de la comunidad que están platicando, cuchicheando enfrente de And tell them to be quiet. la iglesia, At least go haciendo out where the ruido. ones are. Y tengo que decirles que si quieren hacer ruido, que por lo menos vayan afuera, Talking you're doing. por lo menos si quieren conversar, que salgan afuera. This is something that Así que esto es algo que reminds us of. de lo que nos recuerda este texto. Y una de las Chrysologus, cosas importantes de San Pedro Crisólogo fue que él fue un obispo, él nació a principios del siglo V, just a couple years, solo un par de años antes the Visigothic invasion. de la invasión visigoda de Italia. They were safe. They were Él protected from the Visigoths. estaba seguro, él But the Visigoths estaba protegido de los visigodos, pero los visigodos destruyeron a Roma durante su vida. and they were just the first. Y ellos fueron apenas los primeros de muchos más invasores bárbaros. Y al mismo tiempo, en el
en el oriente, mientras el occidente tenía el caos de las invasiones bárbaras, el oriente tenía el caos de la falsa enseñanza acerca de Cristo, porque no se trata solamente de nuestro comportamiento moral que nos prepara para la alabanza, sino también nuestro entendimiento correcto. Y él vivía el Evangelio de hoy, donde Jesús dice: todo aquel que ha sido instruido sobre el reino de los cielos es como la cabeza de familia que trae de la bodega lo nuevo y lo viejo. San Pedro Crisólogo, cuyo nombre, Crisos, en griego significa oro. Por ejemplo, cuando decimos San Juan Crisóstomo, su nombre significa boca de oro. Crisólogo significa palabra de oro. Ese es el nombre que la emperadora le dio. Placidia le concedió ese nombre porque era un predicador tan bueno. También lo que le gustaba a la gente era que era relativamente bajito en relación a muchos, así que pueden buscar sus... eran relativamente breves en comparación a otros, así que todavía se pueden encontrar en internet, incluso en ewtn.com. Él habla sobre una variedad de temas que surgen en toda época. Uno de ellos es la falsa enseñanza sobre Cristo, y como es típico de los herejes siempre toman los extremos y niegan el otro lado de la verdad. Así que un grupo de herejes eran los arrianos, quienes similarmente al presente, a los testigos de Jehová, quienes negaban la divinidad de Cristo. Pero luego por el otro lado teníamos a los monofisitas, que ellos negaban la humanidad de Cristo. Y San Juan Crisólogo, San Pedro Crisólogo, enfatizaba: no podemos tener únicamente la humanidad, ni únicamente la divinidad. Cristo es Dios encarnado. Por eso nuestra oración colecta menciona que Él fue un gran predicador de Cristo encarnado, que es Dios quien verdaderamente se hizo hombre y que no es una mezcla, sino se trata de las dos naturalezas íntegramente en dos personas, con una persona con dos naturalezas. Y le enfatizó no solamente eso, sino que le dijo a uno de los líderes de los monofisitas, a Tiqueo, que él le dijo: tú y todos los demás herejes han de encallar con la nave de sus ideas contra la roca de Pedro. Él enfatizó fuertemente que ir en contra de las enseñanzas de Cristo ha de encallar la nave de su pequeño grupo contra la roca de Pedro. Así que regresen a la fe y humildemente acepten la plenitud de Cristo. Pero San Pedro también enseñó a la gente de su época, les decía: no pueden mezclar el paganismo, porque algunos todavía lo hacían, con su cristianismo. Puede que se hayan unido a la iglesia, a veces porque proveen a su iglesia, la cual a propósito, si en alguna ocasión van a Ravenna, no solamente verán la tumba del gran poeta Dante, que el Papa Francisco quiere que leamos en este próximo año de misericordia, el Papa quiere que leamos la Divina Comedia, sino que también las iglesias donde San Pedro Crisólogo y los demás, y San Apolinario, donde ellos daban alabanza. Esas iglesias están ahí, siguen ahí. Los mosaicos son hermosísimos, de épocas antiguas. Incluso hay un mosaico de San Pedro Crisólogo. Y él les decía: no pueden simplemente venir aquí de la alabanza, porque uno podía conseguir un empleo con el imperio si uno era cristiano. Él les advertía en contra de eso. Él decía: deben deshacerse de su mentalidad pagana, no solamente la forma en que usan sus supersticiones, sino también deben asegurarse de no traer la moralidad pagana, o peor aún, la inmoralidad pagana. La verdad de Cristo, la pureza de la alabanza y la fidelidad a la enseñanza de la iglesia, tal y como fue transmitida por San Pedro. Ese era su mensaje. Y a nosotros nos convendría leer, son sermones relativamente breves, para saber lo que decían y ponerlos en práctica y animarnos a ser como él siempre decía:
muy bien educados. Have a storeroom of knowledge of the faith. Aprovechando todo ese tesoro de la fe. No quedarnos cómodos en la ignorancia. Tener conocimiento de la fe, no solamente para reconocer el catolicismo, sino poder expresarlo con palabras y explicárselos a los demás. Ese fue su llamado para nosotros en nuestra época, así como lo fue para la época de él, y de esa manera también nosotros hemos de compartir en su santidad.